Buen día a todos los seguidores de la Feria Virtual del Libro España. Hoy día, martes 19 de enero, nos encontramos en vivo con el autor desde Argentina, Gabriel López. Adelante, Gabriel. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a los organizadores de la Feria Virtual del Libro de España por esta oportunidad. Y bueno, en esta ocasión voy a charlar un poco con quienes nos están viendo o escuchando acerca de escribir libros de recopilación histórica regional. Vamos a ver un poco qué es eso y qué conlleva este tipo de escritura. En principio, un escritor de esta naturaleza es un escritor de narrativa, generalmente una persona con bases periodísticas o un historiador, pero muchas veces escritores de narrativa, como es mi caso, tenemos la inquietud y nos lanzamos en ese camino de escribir sobre la historia de algún lugar. En el caso de escribir cuentos, por ejemplo, como es mi caso, que soy escritor de cuentos cortos, los acontecimientos y personajes, por supuesto, son ficticios, situaciones imaginadas por el escritor. En ocasiones tomamos también un hecho real que ficcionamos, cambiamos los personajes, pero sin embargo sigue siendo una ficción. Ahora bien, ¿qué sucede con el lector, aquel que está leyendo el cuento? Podrá ocurrir que la situación le resulta familiar, o que el nombre coincida con algún conocido o el propio. Yo como Gabriel López puedo estar quizás leyendo un cuento de otro autor en donde el personaje principal de la historia se llama también Gabriel López, y eso puede llamar un poco la atención al principio, ¿no? Porque quizás aquella persona que está narrada en el cuento tiene algunas características especiales, quizás no tan a tono con lo que es uno, y bueno, llama un poco la atención, puede haber algún comentario, pero generalmente no pasa más allá de ello. El lector que lee el cuento podrá decir, bueno, me gustó, no me gustó, el final es bueno, no me gustó el final, y queda solamente en esa anécdota. Ahora bien, ¿qué sucede cuando incursionamos dentro de la narrativa con bases reales? Por ejemplo, si queremos realizar la recopilación histórica de un lugar, de una institución pública, un club, por ejemplo, un club de barrio, la biografía de una personalidad de esa región, eh, sobre todo escribir cosas donde no hay un gran trabajo previo eh, anteriormente. Por ejemplo, hay localidades, hay pueblitos chicos donde no existe un, un libro o un trabajo importante anterior a la que uno está trabajando. Voy a hablar, por ejemplo, del caso de España, ya que estamos en la Feria del Libro de España. Guadalajara se encuentra en el centro del país y por internet quizás haya mucha información acerca de Guadalajara. Y si tomamos por quizás dentro de Guadalajara, Fuenbellida, que es un pequeño lugar dentro de Guadalajara, quizás no exista mucha información acerca de ese lugar y la historia de ese lugar. Y es por eso de allí que alguien puede tomar la decisión de escribir un libro sobre ese lugar en particular. Y para eso, ¿en qué nos basamos? Nos basamos en la documentación que tenemos a nuestro alcance. Documentación gráfica a través de periódicos, documentos de los archivos históricos, pero principalmente las entrevistas. Entrevistar a las personas de mayor edad de un lugar, porque sobre todo han vivido los acontecimientos importantes de los últimos tiempos de esa zona. Por supuesto que van a surgir algunos comentarios buenos, otros no tanto, sobre ese lugar y algunas personalidades. Sin embargo, siempre, y esto hay que remarcarlo, siempre debemos reafirmar esos acontecimientos con base de documentos. Es decir, todo aquello que nos cuenten debe estar también reforzado a través de la documentación.
Lo mismo sucede, por ejemplo, con la historia de un club de fútbol, sobre todo aquellos clubes pequeños que son fuertes dentro de una comunidad, pero que no han tenido trascendencia a nivel, por ejemplo, nacional al participar de las grandes ligas. Pero los clubes, esos clubes, son también parte de la historia de esos pueblos. Y no hay nada escrito sobre ellos. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Dentro de mi experiencia personal, el haber entrevistado a personas de mucha edad para que me contaran sus anécdotas de vida, fue muy gratificante. Y en ambos sentidos. Para ellos, experimentar una enorme emoción y gran parte de la misma viene del hecho de saber que son tenidos en cuenta, de sentirse importantes, de descubrir lo útiles que son a esa altura de la vida. Y para mí también enfrentarme a la emoción de personalidades con mucho para contar y saber que sus historias no van a quedar olvidadas, que pasarán las generaciones, pero sin embargo esas historias de vida van a quedar impresas en un libro. También, y otro aspecto que busco en mis trabajos, es realizar una investigación genealógica de las familias. Sin querer encontré que vienen de hombres y mujeres importantes de la historia del país y sobre todo de su crecimiento. Eh, y es una contribución para sus descendientes que quizás por ignorancia o falta de interés nunca hubieran descubierto esa relación que tienen con esos orígenes. Y lo mismo sucede con las biografías. Por supuesto, al escribir una biografía, sobre todo cuando es una persona que ya ha fallecido, tenemos que tener la precaución de contar con el permiso de sus familiares. De no ser así, quizás uno al publicar el libro puede llegar a tener unos inconvenientes por el hecho de contar cuestiones íntimas de la persona, ¿no? No es así si la persona está con vida. En ese caso sería una biografía autorizada por la persona que está narrando. Eh, por eso, al ser una persona que ya no está con nosotros, siempre hay que contar con el apoyo de la familia y sobre todo que también ellos van a formar parte del libro porque son quienes contarán sus experiencias dentro de las entrevistas que yo he comentado anteriormente. Por supuesto, al introducir nombres o pequeñas biografías, aquí voy a hablar un poco de los puntos conflictivos de escribir este tipo de recuperación históricas o biografías. Quizás algunas personas que están nombradas por ahí no son apreciadas por la comunidad, se generan algunas voces de desaprobación, pero siempre yo aclaro que la historia de un lugar incluye a los buenos y a los no tan buenos. Todos tienen su aporte y su granito de arena para la historia del lugar. Y todos tienen que ser tenidos en cuenta para construir el libro. Por otro lado, existen algunas observaciones, que también las he tenido, por omisión de personas o hechos puntuales, que por cuestiones no han sido incluidos. Pero también hay que tener en cuenta que al confeccionar esto, uno se toma un plazo de tiempo, se hace una convocatoria. Por ejemplo, la historia de un lugar, se hace la convocatoria al lugar para contactarse con las personas, hacerle las entrevistas, recopilar todo, armar el libro. Y hay algunas personas que quizás no le toman el interés, no le consideran la importancia que tiene. Y una vez ya el libro publicado, se dan cuenta de lo que pudieron haber comentado, lo que pudieron haber dicho, y es ahí cuando uno se contacta con el autor y dicen, pucha, yo tengo información, yo sé esto que no está en el libro. Bueno, quizás en esos casos de que el libro tenga un éxito, puede existir una segunda edición y ahí habría una ampliación. Pero muchas veces quizás hay personas
que no dimensionan bien la importancia de que la historia de esos lugares quede plasmada por generaciones. Eh, También sucede a veces con las relaciones familiares que uno incluye en los árboles genealógicos, ¿no? Pero por supuesto, como dije anteriormente, siempre me baso en la información, en este caso, que se obtiene de los registros parroquiales, eh, para casamientos, bautizos, como también en algunos otros registros gubernamentales, para reafirmar, digamos, eh, las descendencias, los hijos, los matrimonios, que también están incluidos en los libros porque son parte del crecimiento de la comunidad. A partir de las familias originales, los que están actualmente son descendientes de esas familias. Sin embargo, como conclusión de esta introducción que estoy haciendo, en lo particular es una tarea que me gusta, me gratifica por lo que anteriormente dije. Me considero que soy un puente entre la experiencia de vida de una persona y el libro. Y por supuesto, algo que me he tomado como una misión personal, que es la de preservar la historia de los pequeños pueblos que caen bajo las garras del modernismo y pequeños clubes que pasan a ser un nombre perdido en la memoria de la gente, porque también por el mismo progreso muchas veces estos clubes desaparecen y con el paso del tiempo ya nadie se acuerda de ellos. O personajes que han sido fundamentales en vida, pero que con los años apenas dejan una marca. Ahora voy a hablar un poco de lo que son mis publicaciones en esta temática. En primer lugar, mi primer trabajo fue un libro eh, que se llama, mejor dicho, Gambeta de Sueños. En este libro narro la historia de un grupo de chicos que jugaban al fútbol infantil en un club que se llama Club Deportivo Chascomús, que es uno de los tantos clubes de barrio como de cualquier otra comunidad, los cuales han tenido, además de ser buenos jugadores de fútbol, eran muy buenos amigos. Era un grupo muy aferrado, muy cerrado, eh, que han ido a todos lados, han participado en torneos a nivel incluso nacional, han viajado, han tenido buenos resultados. Y bueno, entonces decidí narrar esta experiencia de vida de estos chicos. Estos chicos que en la actualidad ya tienen arriba de 20 años. Pero sin embargo, todos conservan un ejemplar del libro. Más que nada, es un libro que está compuesto por fotografías, estadísticas de sus torneos y también, como dije anteriormente, reportajes. Muchos reportajes de los chicos y sus sensaciones luego de cada torneo, de cada partido. Este libro, bueno, se solventó con el apoyo de los padres de estos chicos, de manera tal que se pudiera llegar a la edición, una edición limitada y que cada uno tuviera su ejemplar. A raíz de eso, el mismo Club Deportivo Chascomús, al cumplir sus 80 años, me ofreció la tarea de escribir la historia del club. Y ahí es donde aparecen todas estas cosas que he comentado anteriormente. El hecho de comenzar a entrevistar a personas que han jugado en la institución, personas grandes, ex directivos. Y realmente fue una linda tarea porque en el caso, como dije, de las emociones, entrevistar a personas ya rondando los 80 años o más, que en su juventud han jugado al fútbol, y narrar sus anécdotas de cuando jugaban, sobre todo anécdotas de un pueblo hablando de principios del siglo XX,
en donde las costumbres eran muy distintas a las de hoy, y la forma de jugar al fútbol, la forma del club, la relación del club con la comunidad. Esas cosas son interesantes para que queden preservadas, porque son anécdotas y comentarios que cuando estas personas ya no estén con nosotros, se van a perder. Y como dije anteriormente, es una de mis misiones de tratar de que eso quede por la eternidad. En este caso el libro se titula Una pasión albiceleste, historia del Club Deportivo Chascomús, desde 1930 hasta 2015. A continuación de este libro, también por ofrecimiento, por comentarios de personas que fui conociendo a través de este camino que me lleva a la literatura, tuve la oportunidad de estar presente en un evento en el campo, de estos festejos, de estas reuniones que se realizan en el campo, en estos parajes muy pequeños, donde se reúne la gente de los alrededores, se baila, se come un rico asado tradicional aquí en la Argentina. Y este paraje, que se llama Alegre, es un pequeño paraje que en principio era una estación de ferrocarril. Cuando se extendieron las ramales del ferrocarril en el siglo XIX. Y alrededor de esa estación de ferrocarril se fueron construyendo algunas casitas, almacenes. Eso es lo que constituyó un paraje. Con los años, con las políticas por ahí un poco desacertadas de nuestro país, que fueron cerrando ramales ferroviarios, muchos de esos parajes quedaron aislados, no han tenido comunicación por las vías férreas. Sin embargo, las comunidades pequeñas quedaron ahí. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer ese lugar y me han comentado muchísimas cosas, muchas anécdotas históricas del lugar. Y me di cuenta que ha tenido mucha importancia a nivel nacional, a nivel de la historia argentina. Un lugar que no figura en ningún lado, en ningún libro de historia encontramos algo sobre este paraje. Más allá que de lo que es la historia de los ferrocarriles, eso que figuran los trazados y están estos pueblitos ahí marcados dentro del mapa. Bueno, ahí encontré otra buena oportunidad, otra nueva oportunidad de que estas cosas no se pierdan. Y a medida que iba entrevistando personas, la cosa iba creciendo. Tal es así que el libro, que en un principio calculaba que iba a ser 60 páginas, 70, más no, terminé con que terminó siendo un libro de más de 200 páginas. Y bueno, en este libro, por supuesto también, aquí donde comencé a documentar todo lo que son el tema de las genealogías familiares, los hechos importantes del lugar. Voy a mostrar, por ejemplo, algunas... por ejemplo, si se puede observar algunos, el árbol genealógico de las primeras familias que vivieron allí y que por supuesto hay descendientes en este momento en el lugar. Y la convocatoria, la presentación del libro, la verdad que también fue muy, muy importante y una sorpresa para mí, porque el hecho de pensar que, bueno, voy a presentar un libro sobre la historia de un pequeño paraje, conllevó a que muchas personas que vivían en distintos lugares del país se enteraron de esto y acudieron, se presentaron. Y realmente la emoción de encontrar el salón de cultura, que fue donde se presentó, colmado de gente, gente que estaba ansiosa de saber más sobre sus familias, personas grandes que fueron entrevistadas y sabían que sus historias estaban acá, traer a sus propios, a sus esposas, a sus nietos, a sus bisnietos, para que los acompañaran. Realmente fue una presentación muy emotiva.
Y eso es lo que realmente me lleva y me da impulso para seguir en esto, ¿no? En preservar la historia y la vida de los pueblos. Pueblos pequeños o parajes, como es este caso que se llama Alegre. Eh, y dentro de algunas cosas o detalles que surgieron a través de esto, como dije anteriormente, hay algunos comentarios buenos, otros no tanto. En este paraje Alegre, sucedió, lo voy a comentar como anécdota, al ser una estación ferroviaria perdida en el medio del campo, donde solamente llegaba la gente que se trasladaba al ferrocarril o las personas que trabajaban en el campo de los alrededores. Muchas personas con antecedentes delictivos de la capital, del Gran Buenos Aires, del entonces, estamos hablando de épocas, para los que me escuchan de Argentina, la época de Malevos, donde había enfrentamientos a duelo entre algunas personas de mala vida, y algunos eran perseguidos por la policía y bueno, escapaban, y por el ferrocarril llegaban a este paraje Alegre. Algunos se ocultaban acá, otros solamente de paso, y en más de una ocasión había enfrentamientos entre ellos, duelos, se batían a duelo ahí en ese lugar. Y había una familia que vivía allí, que era muy conflictiva y tuvo varios inconvenientes con la policía, incluso han matado a algunas personas. Y esas historias están narradas aquí, incluso también reafirmadas con los recortes periodísticos de la época. Algo fundamental al escuchar estas historias, que quizás no son tan buenas para el lugar, es, bueno, realmente ocurrió de esa manera, ¿cómo lo puedo confirmar? Bueno, a través de los periódicos, que por supuesto los recortes de los mismos están en el libro. Y bueno, personas que eran familiares, por supuesto vinieron, me dijeron, bueno, narrar eso de mi familia, por ahí no queda muy bien por el hecho de que sí, realmente reconocen de que no han sido buenas personas y eso, pero ahí es lo que yo realmente les dije. A pesar de que no fueron personas positivas para el lugar, son parte de la historia. Han tenido que ver, han tenido su influencia y deben estar en el libro. Es parte de la recopilación histórica de ese lugar. Bueno, posteriormente, luego de este libro alegre, incursioné en la primera biografía. La biografía de una persona de la localidad de Ranchos, muy cercana aquí a Chascomús. Una persona que se dedicó al arte de la soguería, a la manufactura de cosas con tientos de cuero. Y hacía rato que quería hacer un libro sobre él, sobre todo porque es una persona muy carismática, muy reconocida y con sus trabajos había obtenido muchos premios a nivel nacional. Este tipo de trabajos, este arte, se presenta generalmente aquí en Argentina en lo que es la Feria Rural de Palermo, en Capital Federal, en donde se premian a todas las actividades del campo y entre todo las artesanías. Y esta persona había obtenido varias veces consecutivas el primer premio en ese rubro. Y fue una persona que tenía 90 y pico de años y seguía trabajando. Y bueno, entonces tenía la inquietud y las ganas de entrevistarlo para hacer una biografía, a pesar de que en algunos lados ya existían algunos reportajes, un pequeño librito sobre sus trabajos, pero yo realmente quería hacer algo más grande. Lamentablemente esta persona falleció antes de que pudiera entrevistarla, entonces no quería que quedara, como dije, en el olvido muchas cosas de él. Entonces me comuniqué con sus familiares, con sus hijos, tiene dos hijos, y bueno, por supuesto, ellos encantados de que pudiera narrar
la historia de su padre. Por supuesto, bajo la autorización de ellos, ¿no? Y de que todo lo que escribí, todo eso, por supuesto, fue comentado, Gabriel, fue charlado para que estuvieran de acuerdo. Sí, Gabriel, sí, escucho. nos van quedando 5 minutos. Perfecto. Adelante. Eh, Bien, y bueno, entonces esta fue mi primera biografía y realmente también la satisfacción de saber que la vida de esta persona no va a quedar en el olvido. Y el último libro que he escrito en esta pandemia, que todavía no fue presentado, que se llama Muelles de Recuerdos, aquí muestro la tapa, que es la historia de otra institución, una institución deportiva y cultural de aquí de Chascomús. Bueno, para cerrar un poco todo esto que he dicho, en principio, como dije, soy escritor de cuentos, de narrativa, no dejo de hacerlo, sigo escribiendo, participando en certámenes, tengo ya en proyecto otro libro más de cuentos cortos, pero sin embargo, estos trabajos que he realizado me han llenado de satisfacción por el hecho de que uno deja su granito de arena a lo que es la historia de los pueblos, la historia de instituciones, que quizás con el transcurso del tiempo estos pueblitos sean absorbidos por otros lugares, el nombre quedará en algún lugar perdido, pero al escribir sobre ellos, a que sus historias queden dentro de un libro, es una manera de que su vida continúe. Y lo mismo que las personas que quizás han tenido una gran trascendencia dentro de una localidad pequeña, de un pueblo, tampoco sean olvidados y no sea solamente un nombre, sino que también su vida continúe a través de un libro. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta oportunidad. Espero que les haya gustado. Y estaría bueno que otros escritores de narrativa, como en mi caso, de algún lugar del mundo que están escuchando, tomen esta posta de decir, yo conozco un club que muy pequeño, que me acuerdo que ha tenido mucha importancia en el lugar donde vivo, pero ahora es un lugar cerrado, un lugar que ya no existe, que estaría bueno que quede, eh, digamos, por los años recordándose a través de un libro. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos y de nuevo muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes.